Estamos en la finca La Hampa, en Coria del Río. Pertenece al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi nombre es Alfonso Moriana, soy profesor de la Universidad de Sevilla y junto a mis compañeras María José Martín Palomo y Mireia Corel vamos a presentaros un vídeo en el que vamos a explicar una serie de protocolos para controlar el riego deficitario en olivar. La falta de recursos hídricos y la competencia con otros usos del agua en la agricultura hace que en general los olivares en España y concretamente en Andalucía pues se rieguen por debajo de sus necesidades y el agricultor muchas veces sin saberlo va a hacer aplicaciones de riego deficitario. Existe un tipo de programación de riegos que denominaremos riego deficitario controlado, en el cual somos capaces de administrar las condiciones de estrés hídrico en el árbol de manera que podemos conseguir un ahorro significativo de agua, afectando poco o prácticamente nada a la producción que vamos a obtener en el árbol. Para ello, tradicionalmente se han empleado una serie de metodologías que van a estar relacionadas con una estimación del consumo del agua, pero nosotros en cambio iremos a emplear medidas directamente en el árbol, en la planta. Hay otra posibilidad que es el uso también de medidas en suelo. Consideramos que las medidas en planta pues son más sensibles debido a que estamos midiendo directamente en el sujeto productivo, es decir, en el árbol, que es donde vamos a obtener la cosecha. Hay diferentes tipos de metodologías que a partir de los 90 se empiezan a sugerir, pero nosotros concretamente nos basaremos en una, que se denomina el potencial hídrico en hoja. El potencial hídrico es una medida fisiológica que, simplificándolo mucho, lo que nos va a indicar es la tensión o la fuerza que la planta tiene que hacer para obtener el agua del suelo. Se expresa en números negativos y cuanto más negativos sean estos números nos indica que mayor fuerza y mayores problemas tiene el árbol para obtener este agua del suelo. Esta medida va a estar ligada no solamente a las condiciones de estrés hídrico que pueda tener la planta, es decir, las condiciones de falta de agua en el suelo, sino también a las condiciones ambientales en las que la planta se encuentra creciendo. De manera que si nosotros vemos un ciclo diario de potencial hídrico, vemos que los valores van variando a lo largo del día, y no es lo mismo los valores a primera hora de la mañana, que van a ser mucho menos negativos, que los valores al mediodía, que debido a que tenemos la mayor demanda evaporativa, pues la planta va a necesitar hacer un mayor esfuerzo, incluso en condiciones de riego total o ausencia de estrés hídrico. Este ciclo se completa luego con la rehidratación a partir de la tarde, en el que los valores se vuelven a recuperar. Por lo tanto, es muy importante el momento en el que vamos a hacer la medida, ya que utilizar distintas horas del día va a hacer que las medidas no sean comparables. Nosotros el momento en el que vamos a emplear va a ser al mediodía, porque vamos a obtener el valor mínimo y vamos a tener una franja de tiempo en el que este valor va a ser aproximadamente constante. A pesar de esta indiferencia ambiental, consideramos que el método de la cámara de presión o cámara de Scolander es uno de los más sensibles a la hora de detectar el momento en el que la planta va a estar en condiciones de estrés hídrico. Y no solamente eso, sino que además es fácil de interpretar y seguramente ahora mismo es la forma más barata de hacer una programación de riego fijándonos en la planta. La medida la vamos a realizar con una metodología que se desarrolla aproximadamente en los años 60 y que se denomina cámara de Scolander, o que nosotros para abreviar denominaremos cámara de presión o bomba de presión. Básicamente de lo que se trata es de un habitáculo que se cierra de forma hermética y en el que vamos a introducir una hoja o un brote. En nuestro caso usaremos solamente una hoja. El pecíolo de la hoja es lo único que va a salir hacia afuera y lo que vamos a hacer es aplicar presión dentro de esa cámara mediante un gas inerte que es nitrógeno seco. Esta presión va a hacer que se invierta el flujo del agua dentro de los nervios de la hoja, dentro del xilema, y va a provocar que salga una gota en el momento en el que la presión dentro de la cámara sea igual a la tensión que tenía la hoja en el árbol, y aproximadamente nos hará una estimación del potencial hídrico con el que estaba la planta obteniendo el agua del suelo. Esto se lleva a cabo mediante una cámara que podemos considerarla un equipo semiportátil y que podemos ir empleando pues moviéndonos a lo largo de la explotación. El riego deficitario controlado se trata de una programación de riegos en la que nos basamos en el estado fenológico que tienen los árboles. Para ello vamos a distinguir 4 periodos distintos a lo largo del ciclo de cultivo del árbol. Cada uno de estos periodos tiene una distinta sensibilidad al estrés y debemos tenerlo en cuenta a la hora de restringir el riego.
La primera fase se considera desde que comienza la brotación de los árboles hasta que empieza el endurecimiento de hueso. Esta fase es la fase en la que la planta es más sensible a la falta de agua en el suelo, debido a que ocurre la floración y el cuajado. En estas condiciones, cuando tenemos estrés hídrico, lo que puede provocar, incluso con unos niveles muy bajos, es una caída mucho mayor de la natural y entonces una pérdida de cosecha totalmente irreversible. El olivo está muy adaptado a las condiciones en las que vive y normalmente esta fase de cultivo va a coincidir en un año habitual con las lluvias primaverales o por lo menos con un suelo totalmente recargado de agua si hemos tenido unas condiciones de pluviometría medias durante el otoño o el invierno. La siguiente fase comienza con el endurecimiento de hueso. El endurecimiento de hueso es una fase que tradicionalmente se ha considerado de una forma puntual y era cuando no conseguíamos romper la aceituna porque el hueso ya estaba muy endurecido. Realmente el endurecimiento de hueso es un proceso dinámico que va ocurriendo a lo largo de un periodo de tiempo en el que el hueso va endureciendo de forma progresiva. Nosotros utilizaremos un indicador, también bastante precoz, para determinar cuándo va a empezar realmente este momento. Es aquí, en el endurecimiento de hueso, cuando realmente haremos la mayor restricción de agua y la planta podrá estar en unas mayores condiciones de estrés hídrico. En nuestras condiciones, normalmente eso va a ocurrir en mitad del verano, habitualmente, dependiendo de las zonas y de las variedades, pero en los meses de julio y agosto. La tercera fase es la fase que, si hablásemos en general, hablaríamos de acumulación de aceite, que suele comenzar desde finales de agosto, primeros de septiembre, dependiendo de la zona y de la variedad de la que estemos hablando. En nuestro caso, ya que estamos trabajando, vamos a hablar también de olivos de mesa. Esta fase hay que ser mucho más precavidos, ya que va a estar asociada a la cosecha, que va a ser muy cercana a este comienzo de acumulación de aceite. Normalmente, por ejemplo, en las condiciones de Sevilla, pues es habitual que en mes de septiembre, mediados de septiembre como muy tarde, haya comenzado toda la fase de verdeo. Si hablásemos de aceite, sería una fase en la que podríamos tener unas condiciones de estrés más moderados, mientras que en el caso del verdeo, de la aceituna de mesa, pues es un momento delicado en el que tendríamos que recuperar la planta. El último periodo sería el periodo de post cosecha, que va a coincidir con una fase en la que la planta va a seguir vegetando o funcionando vegetativamente porque las temperaturas todavía van a ser adecuadas, estamos hablando de los meses de octubre, incluso noviembre, y la fase de invierno, que es una fase de reposo. En este caso, normalmente las lluvias otoñales e invernales hacen que no sea preciso ningún tipo de riego. El endurecimiento de hueso es nuestra fase primordial a la hora de restringir el riego y por lo tanto es conveniente determinarla con precisión y lo antes posible. Tradicionalmente el endurecimiento de hueso se ha estimado de una forma puntual, o bien unos días después de floración, habitualmente unos 60 días después de plena floración, o bien cogiendo aceitunas y en el momento en el que no consiguiésemos cortar el hueso. No obstante, sabemos que este proceso es un proceso progresivo y la aceituna va endureciendo poco a poco. Nosotros lo que vamos a estimar va a ser una medida que vamos a hacer directamente en el fruto y lo que vamos a ir viendo es el diámetro longitudinal, o sea, la longitud que tiene la aceituna. La aceituna va a ir creciendo a lo largo a una tasa aproximadamente constante y llega un momento en el que esta tasa de crecimiento disminuye. En ese momento hemos comprobado con trabajos previos que coincide con el comienzo de un endurecimiento mucho más rápido del endocarpo o hueso, y es el momento que hemos determinado como el comienzo de ese periodo de endurecimiento. Es el momento de empezar a restringir el agua. Los estudios realizados hasta la fecha indican que es necesario diferenciar el manejo del riego en cada una de las fases. En la fase 1, que iría desde la floración, es necesario aplicar un riego óptimo y el umbral más adecuado sería de menos 1,2 megapascales. En la fase 2, del endurecimiento masivo del hueso, es la fase más resistente al estrés y podríamos descender el umbral hasta menos 2 megapascales, sin influenciar el tamaño del fruto. También podríamos emplear menos 3 megapascales, que sería un estrés moderado, que según los estudios realizados no debería de afectar a la cosecha. Si estuviéramos en un olivar joven, lo suyo sería mantener un estado hídrico óptimo para asegurar el mayor crecimiento y el mayor desarrollo posible. Eso querría decir un umbral de en torno a menos 1,4 megapascales, que se considera, según los estudios realizados, un estado hídrico óptimo.
La fase 3 es la fase de rehidratación, que es especialmente importante para asegurar el tamaño de fruto y la calidad de la aceituna de mesa. En nuestro caso, lo ideal sería alcanzar cuanto antes el umbral de menos 1,4 megapascales, que sería un estado hídrico óptimo en esta época. En el caso de aceite, de aceituna con destino de aceite, se recolecta más tarde, entonces podríamos empezar la rehidratación, esta fase podría empezar a finales de agosto, y lo suyo sería establecer dos pasos. Uno primero, subiendo a menos 2 megapascales, que se considera un estrés moderado, pero que según los estudios realizados hasta la fecha mejora la acumulación de aceite, para luego pasar a una segunda fase antes de la recolección y ya alcanzar menos 1,4 megapascales y poder obtener una cosecha óptima, máxima. El potencial hídrico nos indica el estado hídrico de la planta, pero para decidir qué agua aportar y mantenernos en el umbral somos nosotros quienes debemos de elegir el manejo del riego en función de nuestra plantación, de nuestro sistema hidráulico y de nuestros suelos. Una posible aproximación podría ser aplicar riegos de 1 milímetro diario para intentar mantenernos en el umbral, y en función de la desviación que se produzca de la media del potencial hídrico con el umbral que hemos establecido, aplicar distintas dosis. Si la variación es menor de un 10%, aplicar 0,25 milímetros, si la variación está entre un 10 y un 20, subir la dosis a 0,50 milímetros, si está entre un 20 y un 30, aportar 1 milímetro, y si la desviación es mucho mayor del 30%, aplicar 2 milímetros. Vamos a explicar ahora cómo se toman las medidas de potencial hídrico. Estas medidas deben de hacerse de una forma estándar, siguiendo siempre los mismos criterios, que son que el día esté completamente despejado, que la hora de medida sea el mediodía solar y que las hojas en las que vamos a medir sean hojas que estén totalmente expandidas, es decir, hojas adultas, sin síntomas de enfermedad y que se encuentren secas. Estas hojas las vamos a elegir de la zona interna, de la zona sombreada del árbol. Cuando trabajamos en investigación, normalmente las hojas las vamos a cubrir con papel de aluminio durante como mínimo 1 hora antes de realizar las medidas. En investigación es fácil hacer esto porque los árboles suelen estar muy bien localizados y señalizados y los encontramos sin dificultad. Pero cuando trabajamos en fincas comerciales, que son más grandes y los árboles normalmente no están señalizados, es más difícil hacerlo así, y lo que hacemos es elegir hojas de la zona sombreada del árbol y lo más cerca posible del tronco. La medida que vamos a hacer es función del grado de deshidratación que tiene la hoja, así que conviene hacerla rápidamente. Elegimos la hoja que vamos a cortar y procuramos hacer un corte limpio con una cuchilla. El problema que tenemos con las hojas de olivo es que su peciolo es muy corto y no atraviesa la tapa de la cámara, así que tenemos que hacer un corte para aumentar su longitud. Es importante en este corte no tocar el nervio, porque si no la medida no sería correcta. Una vez hecho el corte, colocamos la hoja en la tapa de la cámara de presión. Una vez colocada la hoja en la tapa, apretamos bien para evitar que se salga el gas y la colocamos en la cámara. Cerramos la cámara y abrimos la llave de paso del gas para que vaya entrando el gas en el interior de la cámara de forma lenta y gradual. A la misma vez hay que observar el peciolo con una lupa hasta que se vea salir una gota de agua en la zona central de la estela. En ese momento se cierra la llave de paso y se observa la presión que se ha estado aplicando en el manómetro. La frecuencia con la que se realizan estas medidas suele variar entre semanal, quincenal, depende un poco de la situación en la que se encuentre la parcela y del estado fenológico de los árboles. El número de medidas que vamos a hacer depende también de las características de la finca. Si es una finca bastante homogénea, pues basta con dividirla en 2 o 3 parcelas y realizar 10 medidas en cada una de ellas. ¿Vale? Con una medida nos referimos a una hoja en un árbol. Esto suele ser suficiente para una superficie de 20-30 hectáreas, como recomendó un investigador, Shackle, en su trabajo del año 2001, con hacer unas 10 medidas por cada unidad de manejo de riego, pues es suficiente.
Ahora, si la finca es heterogénea, es muy variable, va a ser más difícil de poder caracterizarla bien. Y lo que se suele hacer es elegir las zonas más desfavorables y en ellas aumentar el número de medidas. En lugar de 10, pues aumentar el número de medidas en cada una de ellas. Como ya hemos visto, en la fase de rehidratación es especialmente importante para asegurar la calidad y la cosecha de la aceituna de mesa, porque el déficit hídrico puede ocasionar una disminución en el tamaño del fruto o una variación en el cambio de color o incluso en la relación de pulpa-hueso, que puede verse afectada por el déficit hídrico. De manera que esta fase es muy importante para asegurar la cosecha. Estos parámetros de calidad se muestran en un segundo vídeo tutorial que os animamos a ver, en el que se mostrarán con detalle los principales parámetros de calidad en aceituna de mesa.